En este video les voy a enseñar cómo crear lo que es un backup o copia de seguridad de una base de datos utilizando PHP Entonces, vamos a tomar como ejemplo lo que es la base de datos con las tablas que hemos creado. Le damos acá clic al nombre de la base de datos. Luego vamos a donde dice exportar y acá pues nos va a aparecer las opciones para poder hacer la copia de seguridad. Si ven, pues aquí me dice que pues hemos seleccionado el método rápido, pero también podemos seleccionar el método personalizado. En el método rápido pues se crea lo que es una copia de toda la estructura y todos los datos que tengamos en la base de datos, pero aquí pues personalizado ya podemos cambiar muchas más opciones. Por ejemplo, si queremos solo la estructura, marcaríamos acá solo estructura de las tablas. También si queremos que se guarden todos los datos, pues marcamos estas opciones que aparecen acá. Pueden hacerlo tabla por tabla o también pues pueden hacerlo acá en todas las tablas. Aquí pues también nos aparecen todas estas opciones, pues de momento pues no nos interesa, aunque aquí hay una que creo que es esta que dice agregar sentencia, crear base de datos. Cuando marcamos esto, al crear la base de datos o la copia de la base de datos, no es necesario crear ninguna base de datos previa para poder importarla. Al desmarcarla, pues sí tenemos que crear una base de datos previa para poder importar las tablas. Es decir, que cuando dejamos esta casilla desmarcada, únicamente lo que se hace es crear una copia de todas las tablas, pero si marcamos esto se crea lo que es todo la copia de seguridad, incluyendo el nombre de la base de datos. Vamos a hacer acá un ejemplo. Vamos a marcar esta casilla que dice agregar sentencia create database use y le damos donde dice continuar en esta parte de acá abajo. Al darle clic pues nos va a preguntar dónde la queremos guardar. Le voy a decir aquí, por ejemplo, inventario full, es decir, toda la base de datos. Le damos en guardar y ya tenemos lo que es la copia en formato SQL. Acá pues también podemos cambiar lo que es el formato. Siempre vamos a utilizar nosotros lo que es SQL. Vamos a crear lo que es otra copia, pero desmarcando esta casilla que dice agregar sentencia create database pleca use para que veamos la diferencia. Vamos a darle en crear o en continuar. Y acá únicamente le vamos a llamar inventario. Vamos a darle en guardar y listo. Vamos a ver lo que es primero la opción que decía pues agregar sentencia create database. Para este ejemplo vamos a ir aquí donde dice nueva para que nos aparezcan todas las bases de datos. Vamos a marcar la que se llama inventario, que es donde hemos creado la copia de seguridad, y le vamos a dar aquí donde dice eliminar. La vamos a eliminar y para que veamos cómo funciona. Entonces aquí estamos en el servidor, como ven, localhost, y no hemos seleccionado ninguna base de datos. Le vamos a dar en importar, vamos a darle seleccionar y aquí vamos a ir a la carpeta donde tenemos lo que son las copias de seguridad. Vamos a intentar primero importar la copia de seguridad completa, que es esta, y van a ver que automáticamente me va a crear lo que es toda la base de datos, incluyendo lo que es el nombre. Si ven acá me la creó que dice inventario. Entonces vamos a donde dice base de datos acá, vamos a eliminarla nuevamente, la de inventario. Vamos a seleccionar lo que es el servidor como tal, vamos a darle en importar y vamos a seleccionar la otra base de datos normal, es decir, sin la sentencia create database. Vamos a darle en abrir y al darle en importar van a ver que me va a marcar un error porque dice que no se ha seleccionado ninguna base de datos o no existe una base de datos que se llame inventario. Entonces, cuando no marcamos la opción acá, vamos a crearla primero y luego explicamos, vamos a crear la base de datos inventario. Luego donde dice UTF-8 Spani 2 CI le damos en crear. Seleccionamos la base de datos. Entonces cuando le damos en exportar o crear la base de datos, en este caso no funciona porque todavía no he importado nada o no tenemos tabla. Vamos a
importar la que tenemos acá de solo las tablas. Vamos a darle en continuar y listo. Entonces esta opción que aparece acá, exportar, personalizar, y aquí donde dice agregar sentencia, create database, al marcarla pues se crea automáticamente todas las copias de seguridad de las tablas y también del nombre de la base de datos. Es decir, si no existe, la crea, y si la desmarcamos, debemos de crear lo que es una base de datos previamente. Luego la seleccionamos y le damos en importar. Entonces esa es la diferencia de esa opción, y de esta forma podemos crear copias de seguridad con esta opción exportar, y para importarla pues utilizamos esta opción, valga la redundancia, que se llama importar.